Todo es complicado. No sé, no sé. Es parte de una situación. ¿Qué va a traer eso? ¿Qué va a traer eso? Porque es muy difícil de pensar. No para como no lo que pensar forma como que no me puedo una cosa no para no sé entonces, la cosa está ¿Crees que solo era para jinetes?
Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien. Vamos a ingresar al capítulo 9, que se denomina Estudio de Evaluación Financiera. Ya hemos terminado el estudio de evaluación económica. Habíamos terminado estableciendo cuál es la tasa interna de retorno y a partir de la determinación de la tasa interna de retorno, que es la tasa de rendimiento del proyecto, se ha emitido el criterio técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto o de no realizar, ¿no es cierto? Ya. Puede ocurrir que los emprendedores no tengan todo el capital para ejecutar el proyecto, ¿no? Y en ese caso nos dicen, establezca si el proyecto es viable en el caso de que tengamos que recurrir a un banco por una parte de la inversión, es decir, que nos prestemos dinero de un banco. Deseamos que ustedes nos hagan una estimación de cómo afectaría a la tasa interna de retorno el contraer una obligación con un banco, ¿ya? Entonces, esa situación, ese escenario, tiene una limitante para la vida de la empresa, que es devolver el capital, ¿no?, que se está prestando y pagar el servicio de la deuda, ¿no es cierto? Los gastos financieros. Eso hace que tengamos que tener otro modelo de estimación del impacto del servicio de la deuda sobre la tasa interna de retorno. Eso es lo que vamos a ver.
En principio podríamos tener el prejuicio, ¿no? El preconcepto de decir, si nos prestamos dinero, ¿no? Y hay que devolver el dinero y pagar una tasa de interés, pues, con seguridad que el proyecto, que el capital o con seguridad la tasa de rendimiento va a disminuir, ¿no? Tenemos ese preconcepto, un prejuicio, un juicio previo, es decir, si te prestas dinero, ¿no? Y tienes que devolver el capital y pagar una tasa de interés, entonces casi es seguro que la tasa de rendimiento va a bajar, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Habría ese preconcepto, o sea, ese prejuicio. Bueno, se trata de demostrar qué es lo que va a ocurrir en el caso de acceder a un préstamo para ejecutar la inversión, ¿ya? Eso se indica en el punto 1, significado de la evaluación, lo que estoy diciendo, ¿no? Luego, para ya implementar un modelo de cuantificación del impacto, tenemos que ver algunos métodos de cálculo del servicio de la deuda. Tenemos que analizar el efecto del servicio de la deuda sobre los saldos de caja y a continuación obtener el valor actual neto financiero. Ya sabemos qué es valor actual neto, ¿no? Es la resta del valor presente, el capital, a los saldos de caja actualizados. Ahora vamos a tener nuevos saldos de caja, porque los saldos anteriores van a estar impactados por el servicio de la deuda, ¿ya? Y una vez que tenemos el valor actual neto financiero, obtenemos la tasa interna de retorno financiera, va a ser otra. Y por último, ver si hay apalancamiento, es decir, si el endeudamiento ha servido para algo o sirve para algo, ¿ya? Ese es el capítulo que vamos a iniciar hoy día, ¿no? Entonces centramos significado de la evaluación financiera. Dice así: pretende establecer si conviene o no contraer una obligación para financiar una parte de la inversión. En ese contexto se tomará en cuenta los resultados de la evaluación económica. Tenemos resultados de la evaluación económica. Cuadro de origen y uso de fondos, ¿no? Que serán sensibilizados con un modelo que incorpora los efectos del servicio de la deuda, gastos financieros y amortización del capital prestado, para obtener la nueva tasa interna de retorno. Ya estoy anunciando cuál va a ser el método. El método dice partir de los resultados de evaluación económica, ¿ya? En evaluación económica hemos llegado hasta los estados financieros, ¿no? Balance general, estado de resultados, cuadro de origen y uso de fondos. Todo eso nos sirve, es muy útil, porque diseña el funcionamiento de la empresa, ¿no? Ya. A esos resultados, sobre todo a los saldos del cuadro de origen y uso de fondos, le vamos a restar el servicio de la deuda. Ese es el método.
Y al estar el servicio de la deuda, vamos a tener nuevos saldos en el cuadro de origen y uso de fondos. Y con esos nuevos saldos de caja, vamos a poder verificar cuál es la tira, cuál es el banco. Y vamos a emitir un criterio. Sencillo, ¿no? Ya está. No hay más. ¿Ya? Entonces comenzamos. Dice laboratorio, a partir del balance de apertura en UFBs, en su versión económica, construir el balance de apertura en la versión financiera, considerando que el total del activo fijo se financiará con una obligación bancaria. ¿Qué tal? ¿Ah? Tenemos el balance de apertura con el que hemos abierto evaluación económica. Muy bien, ya está en 9 veces. Entonces decimos, mira, el total del activo fijo ya no puede ser adquirido con el dinero que tienen los emprendedores. Entonces, por ese total, vamos a recurrir a una obligación bancaria. Y para comprar el total del activo fijo y verificar qué es lo que pasa con el proyecto, con la tasa interna de retorno, ¿ya? Entonces, para todo el mundo, esa va a ser la consigna, ¿no? Por el total del activo fijo, se recurre a un empréstito, se prestan dinero, ¿no? Esa es la consigna. Entonces, tengo aquí balance de apertura del proyecto de la granja avícola en unidades de fomento a la vivienda. Ese era mi balance de apertura. ¿No ve? Ya. Y me fijo cuánto es mi activo fijo. 37.784,94. Y el emprendedor dice, no tengo ese dinero. Por la cantidad de ese dinero hay que prestarse plata del banco. Entonces, muy bien. Eso tenemos que cambiar nuestro balance. Y ese es el balance en la versión financiera, ¿no? No hemos cambiado datos a las cuentas del lado del debe. Siguen siendo los mismos importes, ¿no? Las cuentas del lado del debe siguen siendo los mismos importes. Todo está igualito del lado del debe, ¿ya? El total sigue siendo 66.510,29 total de empleos. Donde hay un cambio es en el lado del haber, ¿no? Tenemos total pasivo patrimonio. Total igual, sigue siendo 66.000, pero ahora hay un pasivo no corriente, a 3 años plazo, una obligación financiera por 37.784,94. Una obligación financiera igual al importe del activo fijo, ¿ya? Entonces, es igual al importe del activo fijo, ¿no ve? 37.784,94. Y aquí tengo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el capital que van a poner los emprendedores se ha reducido. Ya no es 66.510.
ahora es 66.510,29 menos 37.784,94, ¿no? El capital ahora es 28.725,35. ¿Qué tal? ¿Se entiende, no? El nuevo escenario, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, en el nuevo escenario, nuestro balance de apertura es diferente, tiene una cuenta obligación financiera por un importe igual al activo fijo. Ya. Todos van a tener que hacer eso, ¿ya? Seguramente la práctica que está más abajo va a indicar eso, ¿no? Que presente el balance de apertura de evaluación financiera considerando que una parte del capital, o sea, que considerando que el activo fijo va a ser adquirido con un préstamo. Ya, eso es. Muy bien, eso es todo. Esa es toda nuestra partida. Ahora ya, para poder establecer el impacto que tenemos de hacer esta operación, tenemos que tener alguna idea sobre qué métodos hay de cálculo del servicio de la deuda. ¿A qué se llama servicio de la deuda? Se llama a el pago de una parte del capital más los intereses en un año. Ese es el servicio. Pero había habido métodos diferentes, ¿no?, de cálculo del servicio de la deuda. Y lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? Vamos a presentar estos métodos, ¿no?, comentarlos un poco y escoger uno de los métodos de servicio de la deuda. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Bien. La última práctica que van a realizar, proyectos B, era la práctica 71, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener la práctica 72, pero la voy a dividir, esta práctica. ¿Ya? Esta práctica la vamos a poner inmediatamente aquí, antes de comenzar el servicio de la deuda.
Práctica 72. Presentar el balance general en bolivianos y en UFBs al tipo de cambio 240 por UFB en su versión financiera como una obligación igual al activo fijo. ¿Ya? Para que empiecen bien, ¿no? Con claridad el capítulo de evaluación financiera. Bien, un cambio en el balance. ¿No ven? Y ahora sí me puedo dedicar a ver los métodos. ¿Ya? Método de cálculo del servicio. Para establecer los efectos sobre los flujos de caja del servicio de la deuda, podemos utilizar uno de los métodos que siguen. Nosotros vamos a presentar dos, pero puede ser que haya otros. ¿Ya? Método servicio constante, que viene denominado francés, y método de amortización constante, que habían llamado alemán. Son diferentes. Su impacto es diferente en el proyecto, en los saldos de caja. Son diferentes. ¿Ya? Veamos cada método. Método de amortización constante de capital. ¿No? Este es el más conocido, creo, el método de amortización constante. Entonces acá presento primero la notación. Amortización de capital es la devolución de una parte del préstamo, ¿no? Acá, obligación financiera es la deuda, el total. Saldo de la obligación financiera, ¿cuánto queda después de pagar la amortización? En los años de plazo. Entonces, la amortización a capital es la obligación financiera sobre el número de años. Está claro, ¿no? Amortización de capital. O sea, pago de una parte del capital prestado. Es igual a la obligación financiera, ¿cuánto te estás prestando? Sobre el número de años. Nosotros estamos prestándonos por un importe igual al activo fijo. Y el número de años que tenemos es de 3. Porque hemos hecho una proyección de los estados financieros para 3 años. Entonces consideramos 3 años, ¿ya? Para el caso de la granja avícola, se financiará mediante banco el activo fijo de 37.784.94, constituyendo la obligación financiera de ese 37.784.94, a ser amortizada en un plazo de 3 años a la tasa de interés de 10%, ¿no? Entonces, de acuerdo a la nomenclatura, la amortización de capital es el total de la deuda, 37.884.94, dividido entre 3. Lo que quiere decir que cada año hay que devolver 12.594.98 de capital. Eso hay que devolver cada año, 12.000. Esa es la amortización de capital. ¿Ya? Los gastos financieros, o sea, la tasa de interés, se calcula sobre los saldos, ¿no? Los gastos financieros serán interés, la tasa de interés pactada por saldo de la obligación financiera menos amortización de capital. ¿Es cierto?
Y el servicio de la deuda, servicio, es la amortización de capital más los gastos financieros. Este es el servicio que va a impactar cada año, ¿no? Es la amortización de capital más los gastos financieros. ¿Ya? Entonces acá tengo una tabla, método de amortización constante, en el caso de la granja apícola, en 9 veces. Entonces veamos cómo está esta tablita. Primera columna, ejercicios 1, 2, 3, porque es hasta el tercer ejercicio que vamos a... Estoy haciendo barbaridades, pero... Ya. No, entonces acá tengo la primera columna, los saltos, ¿no? No, los años, 1, 2, 3. Los saltos. ¿Cuánto me queda al terminar el año? ¿Cuánto es el saldo? ¿Ya? Este saldo se obtiene gestando la amortización que se va a hacer en el año. Aquí están los intereses. Se calcula sobre el saldo. La amortización, como dice el modelito, es constante. O sea que es la misma todos los años. Por eso se denomina amortización constante de capital. ¿Ya? Es la misma. Y el servicio de la deuda es la suma de la amortización más el interés. Entonces yo estoy en diciembre, digo, el primer año, y digo, tengo que devolver 12.594. ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto era mi saldo? Era 37.784. Al 10%, 3.778.49. El servicio es la suma. Interés más amortización, 16.000. Para el segundo año, mi saldo ya no es 37.000, porque he pagado 12.594.98. Al terminar el segundo año decimos, debemos solamente 25.000. Sobre 25.000 a la tasa de 10%, el interés es 2.519. Estoy redondeando un poco. El servicio que hay que pagar, hay que calcular, hay que estimar, ¿no? Hay que prever, ¿no? A fin de año es 15.113,98. Y en el tercer año, ya he pagado estos 12, me queda 25 menos 12.594,98. La última cuota. El interés es el 10%, 1.260. El servicio de la deuda es 13.854. Total intereses a pagar 7.557,49. Eso es. ¿Ya? Ese es el método, ¿no? Entonces acá hay una práctica, que es la práctica 73, ¿no? Práctica 73. Que dice presentar
presentar el método de amortización constante de capital. A la tasa de 10%. ¿No? Entonces, ustedes tienen una tablita parecida para que hagan este método a la tasa de 10%. ¿Ya? Ese es un método. Luego hay otro método de servicio constante. Este método es un poco más sofisticado. Indican que el método es el francés, ¿no? Método de servicio constante. En este caso, el servicio de la deuda es el mismo todos los años. El servicio incluye amortización a capital más tasa de interés. ¿Ya? Interesante, ¿no? Es el que más o menos a uno le hacen conocer en el banco. ¿Ya? Cuando uno va y dice, quiero un préstamo, ¿a qué tiempo, señor? Bueno, a 3 años, digamos, quiero un préstamo a 3 años. Allá, déjeme un momentito calculárselo. ¿De cuánto es el préstamo? Tanto. Ya. Déjenme un momentito. Se le ponen al programa y nos dice, no, nos dice el servicio es constante. Cada mes usted tiene que pagar una misma cantidad de dinero. Ya. No va a cambiar. El servicio es constante. Y nos dan el monto. Tanto tiene que pagar cada mes. Así sucede en los bancos, ¿no? Cuando uno ve su papeleta de pago de una de las deudas, pues uno dice, servicio constante. Los primeros meses casi es puro interés. Al final nomás empieza uno a pagar los capitales, el capital. Nos dice, qué fraude, ¿no? ¿Cómo que qué es este? Primero me hacen pagar los intereses y después nomás estaba figurando el capital. ¿Cómo lo hará? Bueno, hay una fórmula para este método, de este método. ¿Cómo han llegado a esta fórmula? Francamente, tendrían que preguntar a su profesor de matemáticas financieras, ¿no? ¿Cuál es el análisis, la lógica? ¿Cómo construye esta fórmula? Sería bueno que el profesor de matemáticas financieras nos dé una manito, ¿no? ¿Ya? O sí, el de matemáticas financieras, creo que sí. Nos dé una manito de, a ver, no es que uno tiene que deducir las fórmulas, nos dé una manito para decir, así se obtiene esta fórmula. Lo que yo sé ya es que figura en calculadoras, en las aplicaciones, ya figura la fórmula, ¿no? Ya figura la fórmula hecha. A ver, miren la fórmula bien, qué es lo que tiene. ¿Mm? La fórmula tiene los siguientes componentes. Servicio constante, ¿no? La obligación financiera. ¿Cuánto es la obligación? Se multiplica por la tasa de interés. Se pone entre paréntesis 1 más la tasa de interés elevado a n. Se divide sobre 1 más i elevado a n y se les resta 1. ¿Ya? Esa es la fórmula del servicio constante. Y realmente vamos a ver que esta fórmula nos lleva a un servicio constante.
como el nombre indica, y se paga la deuda en el mismo número de años pactados. Para nuestro caso, 3. Entonces acá algo de la nomenclatura, N, número de años del préstamo, ejemplo 3, G, F, tasa de interés, siempre sobre los saldos de capital, amortización de capital, servicio constante menos gastos financieros. Hay un antecedente que dice, en los primeros años se paga más el interés y en los últimos se paga más el capital, o sea, no es constante, ¿no? Ejemplo, habilitamos la fórmula, la aplicamos. La deuda es 37.894. Multiplicamos la tasa de interés, 0,10. Entre paréntesis, 1 más 0,10 elevado al cubo. ¿Ya? En el denominador, 1 más la tasa de interés elevado al cubo menos 1. Eso es. Hemos aplicado la fórmula. Haciendo las operaciones, ¿no?, nos da un servicio constante de 15.193.87. Haciendo estas operaciones. Servicio constante. Y tenemos la tabla. Nos subimos la tabla de servicio constante, ¿no? Nos colocamos 1, 2, 3, los años, el saldo, interés, amortización a capital, servicio. Ahora, estamos indicando que el servicio es constante. O sea, esta columna de servicio es la misma. 15.193, 15.193, 15.193. La misma. Ahora, ¿cómo calculamos el contenido al anterior? Al comenzar el año teníamos una deuda de 37.784 durante todo el primer año. Entonces el interés es sobre ese saldo, lo cual al 10% es 3.778,49. ¿Ya? Pero el servicio es 15.000. Entonces 3.000 es el interés y la diferencia para cuadrar con los 15.000 es el capital. 11.416. Al terminar el segundo año, es esto, la amortización que ha hecho el capital, 11.416, ¿no es cierto? Voy a restar lo que he pagado el primer año y me va a quedar 26.368,56. Entonces decimos, este es el capital. El interés se calcula sobre ese capital, 10%, 2.636. Para cuadrar con el servicio, hago la resta. 15.000 menos 2.600. La amortización ahora es 12.557. Al comenzar el tercer año, resto estos 12.000 y el capital es 13.811. Al terminar el año, decimos, se debe intereses del 10% sobre este saldo. 1.381,16, el 10%. Y nuestra amortización a capital es la diferencia, ¿no? El servicio constante. 15.000 menos 1.381, 13.812. Que estoy cuadrando. Casi.
Me estoy excediendo en unos centavitos, pero estoy haciendo desaparecer la deuda. Este es el método, ¿ya? Entonces el método tiene un servicio constante. Este servicio es para todo el año, para el primero, el segundo, tercero. Se puede dividir entre 12 y se dice usted tiene que pagar tanto, 1000 no sé cuánto, ¿no? Cada mes 1000 más o menos 1300, así, cada mes. Total que en el año 1 tiene que pagar 15,000, en el año 2 15,000, en el año 3 15,000. Y si uno quiere tener por mes, divide entre 12 cada cifra. El servicio es constante. El total de intereses es 7,795, sumando estos intereses. Es mayor en 238,02 al método anterior. O sea que este método de los franceses genera para el que presta el dinero mayor interés. Mayor interés. Estamos viendo, con el ejemplo, ¿no? El capital se lo va pagando en los últimos meses, año, más. Y al principio pagas menos capital, más interés. Más interés, ¿no? Uno se da cuenta justamente cuando se recibe la papeleta de pago mensual, dice, casi todo es interés. ¿Eh? Y el capital estoy pagando una pequeña. No se preocupe, señora, igual va a pagar el capital, pero como está acá, ¿no? En los últimos meses va creciendo el pago del capital. Interesante, ¿no? Muy vivos estos franceses, ¿no? Un método que les da mayor tasa de interés, ¿ya? Y que parece que se aplica en los bancos, ¿no? Ya. La elección del método afecta directamente a los saldos de caja, correcto, ¿no? Y a los resultados en los años de proyección para impactar, ¿no? El método de servicio constante es utilizado por la mayoría de los bancos. Con implementación de un software que da el servicio mensual constante hasta cumplir el pago de la deuda, ¿no? Uno dice, ¿qué hace esto? ¿Cómo la calcula? Ya sabemos ahora que había habido una fórmula especial. Entonces, aquí hacen la práctica 74. Presentar el balance general en bolivianos de nuevo el tipo de cambio de 2,40 por UFB en su versión financiera. No hay necesidad de volver a presentar el cuadro, ¿no? Entonces diríamos presentar el método de servicio constante.
a la tasa de 10%. Práctica 74. Eso es, mantienen los dos métodos, ¿ya? Muy bien, buscamos otro paper, otro texto, ¿no? Práctica 74. Bien, entramos a la clase número 41. Es efecto del servicio de la deuda sobre la tasa interna de retorno. Ahora vamos a ver cómo ya conocemos el servicio de la deuda. Hemos calculado con dos métodos. El método francés, servicio constante, y el alemán, amortización constante a capital. Y tenemos, como ya conocemos, cuál es el servicio de la deuda, ¿no? Tenemos que establecer su impacto, ¿ya?, sobre el proyecto. Para establecer el impacto, tomamos en cuenta de evaluación económica el cuadro de origen y uso de fondos, los saldos de caja. A esos saldos de caja les restamos los importes de servicio constante de la deuda y vamos a tener los nuevos saldos de caja. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Estamos sensibilizando el proyecto. No es necesario que hagamos vuelta a los asientos contables, elaborar los estados de resultados, ¿no? Si solamente por contabilidad nosotros sabemos que cuando se paga el servicio de la deuda, el asiento contable es amortización de la deuda contra caja y los gastos financieros contra caja. ¿Por qué nos vamos a salir de contabilidad? No nos salimos de contabilidad, ¿ya? Efecto del servicio de la deuda sobre saldos de caja.
El pago de amortización de capital e intereses va a determinar nuevos saldos de caja y en consecuencia modificar la tasa interna de retorno. Claro, vamos a tener un cambio en la tasa. Cuadro del efecto de servicio de la deuda sobre saldos de la caja. Caso de la granja avícola en 9 veces. Entonces, ese es el modelo. A ver, véanlo. ¿Qué les parece el modelo? El modelo, ¿no? ¿Qué tienen ahí? Tienen los saldos de caja de evaluación económica de los 3 años que hemos obtenido. Pero ahora a esto le vamos a restar el servicio de la deuda. Y lo mejor es usar el método constante. Da más claridad, ¿no? Servicio de la deuda, 15.193, etc. Y obtenemos un nuevo saldo de caja sensibilizado. 4.276, 21.863, 39.450. Un comentario. Saldos de caja de evaluación económica. Los saldos yo no tengo por qué inventarlos. Yo he hecho la evaluación económica y me da unos saldos de caja. Restamos el servicio de la deuda. 2. Obtenemos el saldo de caja sensibilizado. Son los saldos, la respuesta, el efecto, el impacto. ¿No? Conclusión, el servicio de la deuda disminuye los saldos de caja de cada ejercicio proyectado. Claro. Aquí el saldo era 19.000, acá 37.000, acá 50.000, y ahora se queda en 4.000, en 21.000 y en 39.000. Eso era lo que esperábamos, ¿no? Decía, tenemos un prejuicio de que al pagar el servicio de la deuda va a disminuir, pues, los saldos de caja. Hay que pagar el capital, hay que pagar la tasa de interés, va a disminuir los saldos de caja. Ese prejuicio se está convirtiendo en realidad al aplicar el método, ¿no? El método que nos permite calcular el servicio. Entramos acá a la práctica 75, que dice: presentar el cuadro de efecto del servicio de la deuda sobre los saldos de caja de evaluación económica. Sí. ¿Qué estás con Stone? Voy a cortar este cabello. Sí. No, No he dicho. ¿Y a ti? No. Yo he hecho mi listening, pero no habilito mi reading. Ya lo hemos silenciado a Rodríguez Casillo. Estaba con su micrófono abierto. Ya, práctica 75, presentar el cuadro del efecto del servicio de la deuda sobre los saldos de caja de evaluación económica, considerando el método de servicio constante. Hasta ahí es lo nuevo, la innovación, digamos, ¿no? He llegado
a un nuevo cuadro de origen y uso de fondos que obtiene o que tiene contemplado el pago del servicio, la amortización del capital y la tasa de interés. Ahora puedo volver a calcular el valor actual neto financiero, pero es ahora. ¿Ya? Valor actual neto financiero. ¿Ya? El valor actual neto financiero es la sumatoria de los saldos de caja menos el capital. El capital es 28.725.85. Esto hay que tener mucho cuidado. Los estudiantes se vuelven mecánicos. Es decir, ¿cuánto era nuestro capital? Y dicen, no sé si hacen un copy y pega, ¿no? Y dicen el capital era, como en este caso, 64.000. Y usan el capital de evaluación económica. Ahí ya está, se arruinó. Se arruinó la proyección. No, porque ya no es el mismo capital. Justamente porque no tenía ese capital, se ha recurrido a una obligación financiera, ¿no? El capital se ha vuelto más pequeño. En mi caso, 28.725.85. Y en el caso de ustedes también se tiene que volver más pequeño. Cuando yo reviso el proyecto, con frecuencia cometen este error. ¿No? Con frecuencia. Que parece lógico, ¿no? ¿Qué capital vamos a usar? El capital de la empresa, pues el que hemos calculado al principio. Sí, pero sabes que no tienen ese capital. ¿Eh? Justamente por eso hay una obligación financiera. Capital es menor. Ya, hay que restar. Entonces el capital es 28.725, ¿no? Tal cual que figuran, ya no está acá, está en el papel 40, ¿no? En el texto 40. Ya. Entonces, como se ha indicado en el capítulo anterior, se debe obtener por aproximaciones datos del valor de arroba. Arroba es el resultado, ¿no? De la sumatoria de saldos de caja actualizados menos el capital. Y aquí voy a poner esa llamadita que me parece muy interesante, que a veces no me perciben, ¿no? Es decir, justamente ese rato están distraídos en algo y no han escuchado bien lo que he dicho. ¿Ya? Entonces voy a poner algo que dice este es el nuevo capital. ¿Ya? Es para hacerles pensar, ¿no? ¿Por qué nuevo capital? Que justamente no tenían, no les alcanzaba. Y nos han dicho solamente tenemos una parte del capital, que es 28.000, y el resto para comprar el activo fijo nos vamos a prestar del banco. Justamente es eso. Bueno, ya tengo mi cuadro de origen y uso de fondos, saldo de caja sensibilizado. Futuros. Son futuros. ¿Ya?
futuros a ser convertidos en presentes. Saldo de caja sensibilizado, aquí voy a poner futuros. Son valores futuros. No es que tengo. Tengo que actualizarlos y comparar con el nuevo capital. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué tasa de actualización vas a utilizar? Y dice, se comienza aplicando la TIR que se obtuvo en evaluación económica. ¿Dará un valor actual neto próximo a cero? Una pregunta, ¿no? Valor actual neto, tasa de 25, 65, 62. ¿Ya? Acá voy a usar la tasa de rendimiento que tenía el proyecto sin préstamo. Valor actual neto a la tasa de 25, 65, 2. Es la tasa interna de retorno. Y vuelvo a mi modelito que les he presentado, la programación hecha en Excel. Ahora aquí cambio los saldos de caja de los 3 años. Le pongo la tasa de interés, o sea, la tasa de actualización, igual a la tasa de rendimiento, 1,2565,2. Aquí está elevado al cuadrado y aquí está elevado al cubo. ¿Lo ve? Y aquí está hecho el quebrado, que es estos saldos de caja sobre 1 más R elevado a N. Aquí están los valores actualizados. Los sumo y tengo 37.136,87. El nuevo capital es 28.000. Entonces me ha dado un BAN positivo, 8.411,62. Y dice, van a tasa de 25,65,2 de evaluación económica, da un BAN positivo. Por tanto, para obtener la tasa de actualización que dé arroba igual a próxima a cero, se debe subir la tasa. ¿De dónde sacas eso? Al mirar mi gráfico del BAN. A la tasa de 25 me da un BAN de 8.411. Y tal cual se ha indicado ayer, cuando el BAN es positivo a una tasa, quiere decir que la tasa de rendimiento es mayor. Entonces, ¿qué tienes que subir la tasa? Primera sorpresita. ¿No? Entonces, decimos, van a tasa de 25 de evaluación da un BAN positiva. Por tanto, para obtener la tasa que dé arroba igual o próxima a cero, se debe subir la tasa. Al encontrar un BAN financiero que tienda a cero, habremos obtenido simultáneamente la tasa de rendimiento denominada tasa interna de retorno financiero. ¿Ya? Para hacer eso, para obtener mi tasa interna de retorno financiera, nuevamente recurro a mi modelito hecho en Excel, ¿no? Aquí están los saldos de caja y voy cambiando con el mouse este valor. Y mirando acá el resultado que me sale automáticamente. ¿Lo ven? Voy cambiando así por aproximaciones y voy a ir subiendo poco a poco hasta llegar a un 89,715, 39%, ¿no? El resultado es
Aquí tengo la suma de los valores actualizados. Otra vez, Pedro. Ya. Entonces, aquí tengo la suma de los valores actualizados, 28.000. El nuevo capital es 28.725 y tengo un BAM próximo a la unidad. Menor aún, 0,85. Digo, súper, he encontrado una nueva tasa interna de retorno, que es 39.715. La TIR es una tasa que de actualización, que da un BAM igual a 0 o aproximado a 0, en los límites -1 más 1, igual que en el caso anterior, ¿no? Conclusión: con el endeudamiento ha subido la tasa interna de retorno. ¿Qué tal? Estamos yendo contra los prejuicios. Si te endeudas, es posible que tu tasa interna de retorno sea superior. Esa observación ha permitido incorporar la categoría de apalancamiento. La influencia positiva del apalancamiento a los fondos propios que se logra con la obligación, o sea, la deuda, es el resultado de una comparación de la tasa interna de retorno obtenida con obligación bancaria y la tasa interna de retorno que se logra sin financiamiento bancario. La TIR con financiamiento es 39. La TIR sin financiamiento es 25. La influencia del apalancamiento es 39, 75 menos 25, 14 puntos. Has ganado 14 puntos. La causa del apalancamiento es la disminución del capital. Capital ha disminuido, ¿no ven? Y la realización de operaciones con idéntica productividad de los elementos permanentes y de flujo del sistema, que generando los márgenes de utilidad corresponde a menor capital. O sea, como hemos hecho girar a la empresa en base a su capacidad de producción, ya hemos obtenido el valor de ventas, costos. Muy bien, y nos ha dado una tasa de 25 para un determinado capital. Pues bien, la empresa ya estructurada ya no cambia su productividad, pero ahora esos resultados que obtiene comparados con el capital, ¿no? Es decir, en relación al capital, son mejores, porque el capital es menor, ¿no? Criterio de evaluación: gracias a la obligación financiera, se eleva, se incrementa la tasa interna de retorno en 14 puntos, debido a que se ha reducido el capital propio a sacrificar en el proyecto y por la generación de un rendimiento en el proyecto superior al del costo de oportunidad que corresponde a la tasa bancaria. Por
Por lo tanto, es conveniente sugerir para este caso que la inversión se realice en una parte con obligación financiera. Ese es el criterio técnico. Práctica 76. Presentar gráfico del BAM utilizando la tasa interna de retorno económica para la actualización de los saldos de caja sensibilizados con el servicio constante. Y la práctica número 77. Establecer la tasa interna de retorno financiera. Indicar a cuánto asciende el apalancamiento. Ya, si existe, emitir el criterio técnico sobre la conveniencia o no de endeudarse para ejecutar el proyecto. TIR e influencia de la obligación sobre el apalancamiento. La práctica 77. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Entonces, licenciado. Gracias. Entonces hemos terminado el capítulo. Cortito. ¿Ya? Hemos terminado el capítulo de evaluación financiera. La próxima clase vamos a entrar al capítulo de evaluación sensibilizada. ¿Ya? Es un capítulo un poco más largo, no es para una clase. Deben ser para unas 3 clases. Quizás, ¿no? 3 clases. O sea que estoy en qué fecha. Estoy en jueves 15. Y estoy terminando evaluación económica. El jueves 15. El 21 voy a comenzar evaluación financiera económica, sensibilizada. Termino hasta fin de mes, 29. ¿No? Digamos, 4 clases, 2 semanas. Luego de eso, hay un pequeño capítulo de evaluación, el plan de administración de la ejecución de proyectos. Es una yapita. Es el último capítulo. Ese me tomará unas 2 clases. Al terminar octubre, en la segunda quincena de octubre, voy a estar terminando el programa. Y eso quiere decir que les voy a ya dar el índice para presentar el proyecto en limpio. Y al terminar, en la primera semana de octubre, posiblemente, quizás la segunda, voy a revisar los archivos, ¿no? Hasta justamente el plan de ejecución del proyecto. Como saben, la revisión de archivos toma tiempo, ¿no? Por lo menos va a tomar tiempo unas 4 semanas o 2 semanas quizás, ¿no? Ya va a estar fin de octubre. Y les voy a dar la luz verde para presentar el documento en limpio. Pero primero hay que revisar los archivos, cómo estarán hechos los asientos,
¿Mm? Y luego de haber hecho esa revisión van a tener la luz verde para preparar el examen final. Nos va a llevar hasta noviembre. Y en noviembre, en la primera semana, seguramente, quizás antes, van a empezar a presentaros el informe final, el documento, el libro, el proyecto. Ya. Eso nos va a tomar casi todo el mes de noviembre, seguramente. ¿No? Porque la revisión ya conocen cómo reviso en detalle, ¿no? Entonces, toma su tiempo, ¿ya? Pero estamos bien encaminados, ¿no? Felizmente. Bueno, aquí hay alguien que dice, ¿me puedo retirar? Claro que sí puedes retirarte, yo también me puedo retirar, todos nos podemos retirar, vámonos. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto verlos. Hasta la próxima semana, que les vaya bien. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Demasiado. Hasta luego.